Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de la siguiente manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro le dice: me voy a pescar. Ellos contestaron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: hey, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: y si echan la red a la derecha de la barca, allí encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se lanzó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, muchachos, cenemos. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor resucitado. Jesús se acerca, toma el pan y se los da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.
Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo Jesús, aludiendo a la muerte con que Pedro iba a dar gloria a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. La liturgia de la palabra de Dios de este tercer domingo de la Pascua nos enseña a glorificar a Dios. Y es que a nosotros no se nos puede olvidar, hermanos y hermanas, que toda nuestra vida tiene que ser para glorificar a Dios. Todo lo que nosotros pensemos, digamos y hagamos tiene que ser para darle gloria a Dios. Por eso la liturgia de la palabra nos enseña hoy a glorificar a Dios. Pero nos enseña que a Dios lo glorificamos con nuestra obediencia. A Dios lo glorificamos siendo obedientes. Lo repito, a Dios lo glorificamos con nuestra obediencia. Vamos a repetirlo, 1, 2 y 3. A Dios lo glorificamos con nuestra obediencia. Esto es una manera de purificar y limpiar ideas erróneas que nosotros tenemos de glorificar a Dios. Porque a veces uno piensa que uno glorifica a Dios echándose la bendición. Yo me echo la bendición y ya glorifico a Dios. A veces uno piensa que uno glorifica a Dios pues poniéndose una medallita, un dijecito de la Virgen, de Jesús, de los santos, un escapulario, una camándula, y uno piensa que así glorifica a Dios. A veces uno piensa que uno glorifica a Dios porque hace rezos muy bonitos, porque hace novenas, porque hace actos devocionales. Pero hermanos y hermanas, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando la gente que nos ve, cuando la gente que nos observa llega a decir: ay, pero mira, va a misa todos los días, pero mira que se pone un dijecito y se pone una medallita y se pone una camándula y mira cómo reza de bonito y mira cómo hace novenitas y cositas, pero mantiene moviendo la lengua mal hablando de los demás, mantiene chismoseando, mantiene calumniando. Es un mentiroso, es una mentirosa, es un infiel. Qué triste, hermanos y hermanas, cuando la gente no ve esa coherencia. Por eso, hermanos y hermanas, la liturgia de la palabra de Dios hoy nos enseña que para poder glorificar a Dios necesitamos ser obedientes. Yo no estoy diciendo que la medallita o la novena o el rezo no sean malos, pero tienen que ser herramientas de ayuda para vivir obedeciendo a Dios, para vivir según el plan de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, la obediencia a Dios no es un término equívoco, sino un término unívoco. ¿Qué quiere decir, Padre, con esa diferencia de equívoco y unívoco? Pues que la obediencia a Dios se entiende de una única manera. Es decir, la obediencia a Dios, hermanos y hermanas, no, eso está muy de moda hoy, ¿no? En el mundo está muy de moda esta expresión. Depende de si es de día, depende de si es de noche. Depende de si me levanté de buen genio, depende de si me levanté de mal genio. Depende de si a mí eso me parece, depende de si a mí eso no me parece.
La obediencia a Dios no depende, hermanos y hermanas. La obediencia a Dios tiene una única definición y una única manera de aplicarla en nuestra vida. La obediencia a Dios solo puede ser entendida y vivida como la disponibilidad de nuestra humanidad para que se lleve a cabo el plan de Dios. La disponibilidad de nuestra humanidad, porque tiene que ser con nuestra humanidad, porque es en nuestra humanidad donde trabaja Dios, donde actúa Dios, donde acontece Dios, donde se manifiesta Dios. Es en nuestra humanidad. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que entender, como nos enseñaba San Agustín, Dios no nos salva sin nosotros. Es decir, Dios nos salva con nuestra humanidad. No es posible ni negar ni reprimir nuestra humanidad. Es que Dios nos creó humanos. Y en nuestra humanidad está nuestra debilidad. En nuestra humanidad está nuestra fragilidad. Y no podemos olvidar que Dios, para salvarnos, decidió hacerse humano en la adorable persona de su Hijo Jesucristo. Y en Jesucristo Dios asume toda nuestra debilidad, toda nuestra fragilidad. En nuestra humanidad en Jesucristo, Dios asume nuestros pecados, carga con nuestros pecados para poder salvarnos. Hermanos y hermanas, nosotros no podemos pretender confundir la santidad con ser santurrones. Cuidado, cuidado, hermanos y hermanas. Una cosa es ser santo y otra muy diferente es ser santurrón. Nosotros no podemos pretender que para que se lleve a cabo el plan de Dios, nosotros tenemos que vivir así. Nosotros no podemos pretender que para que el plan de Dios se haga realidad, entonces nosotros tenemos que estarnos quieticos, derechitos y sin respirar. No, hermanos y hermanas, no. El plan de Dios se revela, se manifiesta en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad. Lo importante es que desde esa humanidad nos dispongamos totalmente para obedecer al plan de Dios. La Santísima Virgen María nos enseña que es obedeciendo como la vida se dispone. Al principio tuvo unas inquietudes y luego la Virgen María dice: yo no me voy a poner a llevarle más la contraria al plan de Dios, y le dice al ángel: que se haga en mí según tu palabra. San José nos enseñó también, después del sueño y de las indicaciones que le dio el ángel de parte de Dios, el Evangelio dice que José despertó, se levantó e hizo tal cual las cosas como se lo había pedido el Señor. María y José fueron descubriendo que es en la obediencia como se glorifica a Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es el modelo para nosotros de obediencia a Dios.
Y es una obediencia de muerte, y de muerte en la cruz. Hasta allá le llegó la obediencia a Jesús, a entregar su vida muriendo en la cruz, obediente al plan salvífico de Dios. Yo sé que ustedes y yo podríamos decir: ay, Padre, pero es que eso era Jesús, porque Él era Jesús, Padre. Claro, pues siendo Jesús el Hijo de Dios, pues cómo no iba a ser obediente, Padre. Incluso nosotros podríamos llegar a decir: pero es que eso era María y José, porque pues ellos eran María y José, Padre. Sí, pero pues nosotros, Padre. No, hermanos y hermanas, porque hoy toda la liturgia de la palabra nos pone un personaje como nosotros, tal cual como nosotros. Pedro. Pedro sí es de los nuestros. Pedro sí tiene las mismas pendejadas que tenemos nosotros. Entonces con Pedro no podemos sacar ninguna excusa. Pedro, el que llamaban Simón, hijo de Jonás, el pescador de profesión, al parecer comprometido, porque el Evangelio nos dice que tenía suegra. Bien humano ese Pedro, hasta suegra tenía. Ya eso es mucho, ¿no? Tener suegra. Mentira, estoy bromeando, es solamente para que no se me duerman, ¿sí? Pero Pedro tenía suegra, ¿sí? Y dice también el Evangelio que Pedro era un hombre rudo, era un hombre soberbio, ataravesado, impulsivo, llevado de su parecer, tal cual como nosotros. Así era Pedro. Y ahí en Pedro se fue llevando a cabo el plan salvífico de Dios. Pedro tuvo que ir descubriendo, Pedro tuvo que ir aprendiendo que es nuestra condición humana la que tiene que disponerse para el plan de Dios. Y a Pedro le tocó aprender eso a los trancazos. Pedro siempre chocó con Jesús. Voy a recordarles una sola escena de muchas que hay en el Evangelio. Una. Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos dicen, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. Y luego Jesús le pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra en nombre de todos sus compañeros. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús lo aplaude y lo ensalza y lo exalta. Dichoso tú, Pedro, bienaventurado tú, Pedro, porque eso que has dicho no te lo ha revelado ni carne ni hueso, eso te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y yo a mi vez te digo, Pedro, te entrego las llaves del cielo, y lo que tú ates quedará atado, y lo que tú desates quedará desatado. ¿Es cierto o no es cierto? Eso pasó con Pedro. A los 5 minutos, Jesús le dice a los discípulos: me va a tocar sufrir, me va a tocar padecer, me va a tocar morir. Y ahí mismo Pedro se atraviesa. ¿Qué? No, Señor, yo no voy a permitir que a usted le pase eso, Señor. Atravesado ese Pedro, irrumpiendo el plan de Dios. Y le tiene que responder Jesús 5 minutos después de que lo había aplaudido y exaltado: apártate de mí, Satanás. Es decir, le dio las llaves del cielo a Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como los hombres
y no como Dios. ¿Ven? ¿Ven cómo Pedro en su humanidad, a los trancazos, tuvo que ir entendiendo, tuvo que ir comprendiendo que tenía que disponer totalmente su vida para el plan salvífico de Dios? Y nos enseña el Evangelio hoy que solo cuando Pedro obedece a Jesús, solo cuando Pedro reconoce la voz que le dice: tira la red a la derecha. Miren esto tan especial, porque Pedro en su soberbia, porque Pedro en su arrogancia, porque Pedro desde su condición de atravesado le hubiera podido responder: ¿que la tire a dónde? Si aquí el pescador por profesión soy yo. Viene usted a decir, ¿cómo me va a venir a usted a enseñar a mí que soy un pescador por profesión? Pedro le hubiera podido responder: ¿le va a venir usted a abrir los ojos a una vaca? Ay. Pedro le hubiera podido responder: ay, papi, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿No? Pedro y los demás discípulos obedecen y tiran la red hacia donde les indica el Señor. Y solo cuando le obedecen lo que el Señor les está pidiendo, es allí cuando Pedro lo reconoce. Es el resucitado. Es el Señor que ha resucitado. Y Pedro aprovecha la oportunidad para reconciliarse con Él. Porque no olvidemos que hasta ese momento este evangelio es post-pascual, después de la resurrección. No olvidemos que hasta ese momento Pedro tenía cargo de conciencia. El evangelio había terminado diciéndonos sobre Pedro antes de la resurrección que Pedro había terminado su vida llorando amargamente porque había negado al Señor. Ojo con eso, hermanos y hermanas. Mucha atención con eso. Pedro aprovecha la oportunidad para reconciliarse con Dios y muestra su arrepentimiento. ¿Cómo lo hace? Porque cuando reconoce que es la presencia del resucitado, él inmediatamente toma conciencia: estoy desnudo. ¿Se acuerdan de la expresión estaban desnudos en el Génesis? ¿Se acuerdan? Adán y Eva. Y estaban desnudos porque habían pecado. Pedro cae en la cuenta que está desnudo, inmediatamente pone su túnica, la aprieta y se lanza al agua. Porque reconoce delante del resucitado: te fallé, la embarré. La condición humana no se abrió al plan de Dios. Eso es lo que quería decir Pedro. Y después de eso, el Señor le da la oportunidad para salvarse. Y es ahí donde podemos entender, hermanos y hermanas, ese bello acto que ocurre de amor entre Pedro y Jesús. Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces se lo pregunta el Señor? ¿Y cuántas veces lo había negado Pedro? El Señor le da la oportunidad. Hermanos y hermanas, que nunca se nos olvide que Dios es un Dios de oportunidades. Todos los días el Señor nos está dando la oportunidad. Y Pedro la supo aprovechar. Y miren esto. A pesar de que Pedro era soberbio, a pesar de que Pedro era atravesado, a pesar de que Pedro,
mejor dicho, terrible. El Señor no duda en confiar en él. A pesar de que Pedro no le responde al Señor a lo que le está preguntando, porque el Señor le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le responde, te quiero. Oigan eso, oigan eso. El Señor le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le responde con sinceridad, porque él ya sabe que no puede engañar más al Señor. Te quiero, te quiero. Y a pesar de eso, Jesús le dice, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Es decir, a pesar de su debilidad, Jesús le confía la misión, le confía la tarea, porque es en su debilidad donde Pedro va a dar gloria a Dios. Por eso Jesús termina diciéndole, mira Pedro, cuando tú eras joven, tú ibas donde querías y hacías lo que querías. Tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y termina el evangelista diciendo, esto lo dijo Jesús aludiendo a la muerte con que Pedro iba a dar gloria a Dios. ¿Ven, hermanos y hermanas? Es en nuestra humanidad, es en nuestra realidad humana donde actúa el plan salvífico de Dios. Sentido tiene la famosa expresión, Dios escribe derecho en renglones y los torcidos somos nosotros, ¿oyeron? Todos somos nosotros. El que pone derecho lo torcido es Dios. Cuando disponemos nuestra humanidad para que ahí se manifieste el plan salvífico de Dios. Finalmente, hermanos y hermanas, que también nosotros esta noche podamos aprender de Pedro, podamos aprender a enfrentar las amenazas y los desafíos de nuestra vida con la misma respuesta que Pedro dio en lo que escuchábamos en los Hechos de los Apóstoles, después de la experiencia de la resurrección del Señor, después de haberse reconciliado con el Señor, después de haber asumido la tarea que le confiaba el Señor. Pedro tiene que enfrentar una realidad, las amenazas de los poderosos que estaban persiguiéndolos, que los estaban encarcelando, que los estaban maltratando. Pero dicen los Hechos de los Apóstoles que ellos se mantenían firmes, fieles y perseverantes desde su humanidad al plan salvífico de Dios. Y es ahí cuando Pedro, a pesar de las amenazas que le están haciendo, responde: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos y hermanas, qué bello sería que en nuestra vida de fe y en nuestra vida cristiana así se revelara nuestra obediencia a Dios. Ejemplos concretos. Que tuviéramos, hermanos, la valentía de los apóstoles, para que cuando llega ese amigo, esa amiga que nos dice, camina, echémonos una canita al aire sin tu esposo, sin tu esposa, ¿quién se va a dar cuenta? Una vez al año no hace daño, vení. Tuviéramos la valentía de los apóstoles para decir, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Que cuando nos llegara esa tentación que nos dice, ve, cambia esa cifra ahí que eso nadie se da cuenta, échate esa firmita que luego arreglamos con eso, miramos qué hacemos, hace trampa en este examen aquí en la universidad, mira, el chancuco, eso quién se va a dar cuenta, es una ayudita simplemente que estamos haciendo.
Qué importante que nosotros tuviéramos la valentía para decir, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué importante, hermanos, que cuando a nosotros nos lleguen esas propuestas, aborto, eutanasia, ideologías contra la familia, nosotros pudiéramos decir, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué importante, hermanos y hermanas, que cuando a nosotros nos lleguen esas tentaciones de no ir a misa, de no orar, de no poner en práctica la fe, la esperanza y la caridad, nosotros pudiéramos decir, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Que así sea.